uno practica lo que mejor le viene. Porque es lo que actualmente que hay un extremismo muy grande. Tiene gente que quiere ser muy espiritual y que ve la parte de hacer combate, sparring, de contacto como muy mal, y otros que solo quieren hacer sparring. Al final tienes que tener un equilibrio. Yo creo que nosotros como occidental también teníamos ciertas prácticas, por ejemplo, respiraciones, incluso tú te vas a tratados antiguos europeos y ves que el entrenamiento físico que se ve ahí dibujado es muy diferente a lo que nosotros nos imaginamos un guerrero medieval que luchaba fuerza bruta, desde el punto de vista tanto el tai chi como yoga, pilates, ciertas disciplinas. Creo que no es el sitio más idóneo una clase que tenga más de 10 personas para la práctica, porque lo primero que como instructor no te da tiempo a convivir y echar un rato. ¿Qué tal, Fran? Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos aquí en el espacio amarillo y estamos muy contentos de tenerte por aquí, porque llevas viniendo un tiempo como profe de Tai Chi. Y bueno, esta entrevista o este ratito que vamos a echar tiene que ver con intentar conocerte un poquito más, de dónde vienen tus orígenes, por qué eres profe de Tai Chi y de otras especialidades. Y bueno, en primer lugar me gustaría eh, preguntarte, bueno, de dónde eres, por qué te dedicas a lo que te dedicas y cómo surge, digamos, esa pasión por lo que haces. Bueno, vamos a empezar por los orígenes. Yo soy extremeño, igual que el espacio amarillo. De Almendralejo, también igual que el espacio amarillo. Y yo nací aquí, pero desde niño empecé practicando artes marciales. Lo primero, como todo el mundo en España, hace unos años, solo tenía taekwondo, karate o judo. Y empecé por el taekwondo y cogí mucha amistad con el hijo del maestro, que ellos eran coreanos, y ahí empezó mi relación con Asia. Y luego, cuando fui cumpliendo años, a través de que mi abuela veía películas de artes marciales y películas antiguas que eran asiáticas, en el antiguo Vías Digital había un canal que ponía películas antiguas. Siempre me atraía lo que hacía la gente de la ópera y ahí fue cuando me empecé a interesar por el Kung Fu y aparte ya de otras artes marciales. Y ahí empecé a entrenar Kung Fu. El primer estilo de Kung Fu sí es verdad que fue el Tai Chi, pero no lo tomaba muy en cuenta. Porque sí es verdad que aquí el maestro de Taekwondo hacía un poco el pseudo Tai Chi, lo que ahora estamos un poco en contra, ¿sabes? Que se puso de moda en un momento y se hacía un poco una especie de Tai Chi, pero no llegaba a ser Tai Chi. Y después lo segundo fue ya empezar con otros estilos de Kung Fu, que fue el Wing Chun, y ya derivé a lo siguiente. Y siempre he ido compaginando lo que eran los estilos de Kung Fu con otros deportes de contacto y otras artes marciales. Todo lo que iba llegando aquí a España, cuando en mi época de 16 a 18 iba a Madrid, donde hiciera falta, por ver cómo era, por entrenarlo, por probarlo. Y al final me quedé compaginando deporte de contacto y cualquier disciplina de movimiento aparte del Kung Fu. ¿Puedes definirnos la diferencia entre el concepto de arte marcial y Kung Fu, Tai Chi? O sea, entiendo que el arte marcial es un concepto más genérico y de ahí va ramificándose. Claro, el arte marcial, lo que viene siendo arte marcial, lo que dice la palabra, el arte del dios Marte y el arte de la guerra, en resumen. Y es el término nuestro occidental, por ejemplo, en China sería Wushu, que Wushu es el nombre real del Kung Fu, no, el Kung Fu es un término que lo popularizaron las películas de arte marcial de Bruce Lee cuando llegaron a Occidente, porque Kung Fu significa en realidad hacer algo durante mucho tiempo hasta llegar a la maestría, y eso lo puede hacer desde un cocinero, un mecánico, cualquier persona que tenga un oficio y que... O sea, cualquier actividad, Claro. la del mecánico, por ejemplo, estaría haciendo Kung Fu si entra Sí. como en un estado quizás relacionado con el flow Sí. o algo así. Es más, que muchos restaurantes en China te dicen restaurante Kung Fu, se refiere de maestría, no se refieren a arte marcial. Interesante. Entonces, pero de alguna manera sí está vinculado a un arte marcial. Claro, porque en ciertas regiones en el sur de China
se le llamaba muchas veces de esa manera. Bueno, se le llamaban cantonés, que es Kung Fu, no en vez de Kung, pero era ese término. O sea que sí que podríamos tener situaciones aisladas donde se esté practicando Kung Fu, pero que no tenga nada que ver con el arte de la guerra. Claro, como ahora la mayor parte no se practica, sobre todo o el arte marcial en sí, y ahora es cuando está resurgiendo otra vez en muchos países así muy orientales que llevan mucho tiempo en paz debido a la inseguridad que hay en los países occidentales, que nosotros los occidentales nos estamos interesando otra vez por aprender a defendernos en condiciones. Es cuando está resurgiendo otra vez el espíritu real de lucha. Llevamos a partir de cuando, después de la guerra de Vietnam, es como que llegó a un punto en el que había mucha paz y como que se empezó a practicar más por hobby, no por necesidad, y es como que se fue perdiendo ciertos tipos de entrenamiento que son necesarios para aprender a luchar. Ujú. Vale, entonces entraste en contacto aquí en una escuela en Almendralejo y luego cómo seguiste evolucionando. O sea, porque... Claro, mi evolución fue aquí vino un instructor que hacía el estilo Kung Fu que se llama Wing Chun, que es muy famoso, uno de los estilos más famosos que hay. ¿Podrías definirlo brevemente? Wing Chun toda la gente lo conoce como el estilo el estilo que aprendí así en serie Bruce Lee. Y lo conocen por las películas de Ip Man y por eso es muy famoso por las películas de Donnie Yen que sale representando a uno de los maestros más famosos de ese estilo. Vale. Entonces vino un maestro aquí Claro, en Almendralejo. bueno, no era un maestro, era un instructor y ahí fue cuando empecé. Luego él se trasladó y yo ya me estaba acostumbrando y estaba viendo que tenías que salir fuera para aprender y empecé a salir fuera. Y primero empecé a ir a Barcelona, iba 2 fines de semana al mes, iba a Barcelona, los fines de semana, y allí hacía entrenamientos intensivos de 12 horas y allí seguía aprendiendo. Mientras que aquí lo compaginaba yendo a veces a Badajoz a entrenar boxeo o kickboxing, depende. Deporte de contacto siempre he estado en paralelo, trabajando porque siempre me ha interesado la realidad. Bueno, ¿Y tu motivación principal para... ¿Por qué elegiste esta formación? O sea, ya nos has contado un poco que de pequeño tuviste como ese contacto, ¿no? Cuando veías la tele con tu abuela y tal. Pero entiendo que luego iría cogiendo forma para buscar como una salida profesional, ¿no? claro, pero ya desde aquí, cuando empecé a practicar taekwondo, cuando ya tenía 8 o 9 años, ahora mismo no me acuerdo bien la edad exacta, ya aunque tenías a lo mejor el cinturón naranja, siempre te ponían a todos los cinturones inferiores o a los que eran más pequeños que yo, me ponían para que yo le enseñara cosas. Y ahí ya fue cuando ya se me empezaba a pasar la idea de yo me quiero dedicar a las artes marciales. Uh-huh. Principalmente a Y la al formación. principio yo solo pensaba en dedicarme a las artes marciales y luego con el tiempo me iba dando cuenta que tampoco era exactamente del todo, que quería hacer más cosas. Pero yo no, había un momento en el que yo no sabía el concepto ni de especialista, ni sabía nada de eso. Fue a través de cuando ya fui a Madrid a entrenar, que iba a entrenar a la formación de instructores, bueno, el tutor dentro de los instructores que tenía yo. Él sí había trabajado de especialista y fue el que ya me empezó a meter conceptos de especialista y ahí ya fue cuando todavía más querías aprender más en general el arte del movimiento, no tanto la lucha. Y a comprender más el cuerpo y a por qué las cosas. Aunque así ni todo, cuando estaba haciendo, a la vez que estaba en el monitorado de Kung Fu también, aquí en el pueblo, estaba formándome en quiromasaje. Pero era por una cuestión de conocer el cuerpo, conocer la musculatura. ¿De dónde surge esa motivación? ¿O esa curiosidad por el movimiento más que por la lucha en sí?
de estar entrenando constantemente y tener que compaginar el querer ser lo más óptimo y efectivo a la hora de defenderte con la parte artística, porque durante mucho tiempo, y se sigue diciendo, muchas veces le hablas a alguien y te dicen, no, es que o te dedicas a la parte artística o a la parte deportiva o a la parte de defensa personal real. Y yo pienso que están equivocados, que si conoces bien el cuerpo y le dedicas tiempo que necesitas, ¿por qué no puedes hacer dos Vale. cosas a la vez? Entonces, actualmente digamos, tu enfoque profesional está muy relacionado con las artes escénicas, ¿no? Y con Claro, artes escénicas, defensa personal y salud. Y al final es un círculo que he ido aprendiendo de diferentes maestros. Tenía algunos maestros míos que considero que fue un maestro real, constante para mí ese rato, aunque actualmente ya no tenga tanto contacto con él porque tenemos caminos muy diferentes. Pero él fue el que me enseñó la gran base de todo. Luego he ido pasando por diferentes maestros. John Barbari en Francia, que iba a entrenar Francia. Chao, que es de Pekín, monje taoísta. Y bueno, luego en Tailandia, maestro Lee, que con él entrenaba Tai Chi, por eso decidí, porque al principio trabajábamos tantos estilos de Tai Chi y fue el que me decidí por trabajar solo estilo Yang, porque cuando estaba en Tailandia, cuando estaba en Taiwán era el que más se practicaba y era el más fácil de ponerme con un grupo y entrenar y no tener que pensar, no tener que disfrutar del entrenamiento y ya está. Y al final me quedé solo con el Yang y como todo, aquí en Occidente es muy típico que aprendan muchas formas diferentes y por ejemplo la de 108 que es muy larga no la aprenden y cuando estás en Asia aprendes la de 24 que es como la que se enseña en los colegios y luego la de 108 que es la tradicional y luego ya aprendes la de arma. Esa numeración se refiere a movimientos, ¿no? A movimiento, a número de movimientos. Número de movimientos de una práctica concreta. Claro, es que las artes marciales, que es algo que ahora no se llega a comprender, porque mucha gente con el tema de deporte de contacto te dice, no, es que hacer esas coreografías de movimiento no tiene sentido. Bueno, sí tiene un sentido, lo que pasa es que no lo entienden. El problema es que en otra época donde tú no podías ni grabar vídeo, ni la mayor parte de las personas en toda la cultura eran analfabetas. Tenías que hacer transmisión de las cosas oralmente. ¿Cómo cogías tú y transmitías eso? Pues ellos hacían coreografías, que las coreografías eran, como a mí me explicó uno de mis maestros, como tomos de enciclopedia. Tú te aprendes esas coreografías y cuando tienes que buscar la información, te vas a buscarla ahí, la técnica. Tú piensas, esta técnica está en tal y la practicas. Pero no quiere decir que luego utilices todas las técnicas. Es como que es la manera de transmitir la información. Y a la otra generación le transmites otra vez eso. Ok, ¿cómo relacionarías? Has hablado de salud y has hablado de defensa personal, como dos de los tres enfoques que tienes, ¿no? ¿Cómo relacionarías la salud con esos movimientos, esa práctica en concreto? ¿Y cómo relacionarías la defensa personal? Sí, el principio también. Es que ahora hay un problema que es muy difícil para algunas personas razonar que tengan una relación. Porque como ahora hay cierto buenismo cultural dentro de la sociedad, es como que no ven natural la lucha, pero cualquier animal, como juega es luchando, como aprende a conocer su cuerpo es luchando. Al final está relacionado. Cuando yo he estado hablando con algunos maestros muy tradicionales o monjes, me han dicho que al final tienes que cerrar tu círculo. Tienes que trabajar tu parte interna, tu parte más externa del cuerpo y también tus instintos más primitivos. Y uno de tus instintos primitivos es aprender a defender tu familia, defender. Hay algunos que también se extienden a tu nación, pero bueno, tu nación puede ser tu familia también. Pero en principio ahora mismo esa defensa la hacemos o la cubrimos mediante leyes y mediante como un protocolo social, ¿no? Una diplomacia. Claro, pero a veces te fallan las leyes y tienes que seguir preparado para lo que venga. O sea, esa sería la motivación principal, una posible lucha.
O sea, desde donde yo lo veo, es como, o sea, esos movimientos y esas prácticas de alguna manera pueden alinearnos mental y físicamente, ¿no? Sí, O sea, desde mi punto de vista es donde más valor claro. que se le ve actualmente, ¿no? O sea, porque o sea, no queremos como llegar a ese punto en el que realmente nos Sí, tenemos que defender, ¿no? pero más vale estar preparado por si llegara ese momento que no estarlo, ¿no? Ujú. Es más, el típico dicho que lo repiten muchas veces, que es un dicho chino, es más vale ser un guerrero en un jardín que un jardinero en un campo de batalla. Ujú. Vale, entiendo que sí Ya. que es una preocupación de... Y ahora en ciertas sociedades, como por ejemplo la nuestra española, que la ley no te protege apenas, cada vez hay más preocupación en los países occidentales, Ujú. donde como menos preocupante, por ejemplo, ahora es en Asia. Un país asiático no te va, es muy raro que te pase algo, que tengas algún conflicto. Ujú. Y, o sea, yo creo que la mayoría de las personas sí que tienen una preocupación inmediata con la posibilidad de mejorar su estado físico y Sí. anímico. Entonces, eso sería como un principal reclamo de este tipo de prácticas para llevarlas a cabo, ¿no? Claro, sí. ¿Podemos profundizar ahí? ¿En qué beneficios puede traernos el tai chi, por ejemplo? O... Sí. Ujú. El Tai Chi, lo que es en sí, que mucha gente lo confunde como un ejercicio para la salud, es un arte marcial más dentro de las que hay en China. Dentro del término Kung Fu o Wushu, como hemos dicho antes, hay 300 artes marciales diferentes, se refieren a las artes marciales dentro de China. Y el Tai Chi es uno más. La característica que tiene del Tai Chi, aunque hay muchas leyendas de que Chan Sanfei lo inventó y por la medicina que había estudiado lo desarrolla así, lo más seguro y lo que está más claro es que en algún momento alguien por edad empezó a entrenarlo lento, los que llegaron detrás lo aprendieron lento y se dieron cuenta que tenía ciertos beneficios porque tienes que tener más conciencia corporal al ir lento porque no tienes inercia muchas veces Ujú. y trabajas el cuerpo, lo trabajas de otra manera y te da esos beneficios de control y de saber dónde estás. El hacer esos movimientos, esos movimientos son las formas que hemos dicho antes, las coreografías que hemos dicho, ese beneficio que te da, pero en realidad los otros beneficios que te da los tiene cualquier arte marcial. Porque eso lo utilizan, por ejemplo, en China, está el término Qigong, que es otro término bastante famoso en la salud, y aunque también la gente piensa que es un entrenamiento suave, no suave, era el entrenamiento general para mantenerte en forma. Que normalmente lo hacía un guerrero o un noble, ¿no? Alguien que estaba en el campo no se preocupaba Ujú. por la salud en ese sentido. Y claro, hacían un entrenamiento más integral. Por eso era muy importante, además de trabajar todas las cualidades físicas básicas que conocemos nosotros aquí en Occidente, en la educación física, era trabajar la parte interna, pero la parte interna se refiere a las respiraciones, Ujú. no a la mental. La parte mental sería la parte mental. Que aquí muchas veces cuando tú dices interno la gente confunde a la parte mental. La parte mental es otra. La parte, lo psicológico también se entrena. Ujú. También se entrena, pero no tiene nada que ver con la parte interna al final. Reitero un poco porque me da la sensación de que estas prácticas, igual que algunas asanas, ¿no? En el Sí. mundo del yoga, que se practicaban principalmente para el entrenamiento del ejército en determinadas épocas concretas. O en determinados contextos históricos sí que Sí. era como las únicas personas que practicaban esas asanas, o esa práctica de yoga era concreta, eran soldados. Sí. Ujú. Entonces, reitero en que creo que es importante desgranar o poner foco en si realmente estas prácticas nos aportan un beneficio físico y mental. Evidentemente hay un movimiento consciente, Sí. lo cual nos está llevando a un mayor control tanto del cuerpo, de la respiración y de todo lo que interviene, ¿no? En ese espacio-tiempo.
¿Por qué se pone de moda el tai chi o el qigong y no otras de las 300 prácticas que has dicho que hay? Es principalmente por marketing. Ciertas personas llegaron a Occidente, vieron que se podía vender como algo bastante comercial y yo creo que también se dieron cuenta que si traían la parte más dura del entrenamiento no iba a ser tan comercial, porque quiera o no, en los países acomodados muchas personas quieren ir a hacer su ejercicio, pero tampoco se quieren complicar mucho la vida. Y cogieron ciertos ejercicios simplemente, no cogieron los sistemas completos y han sido lo que han comercializado y le han dado publicidad. Y es más marketing. Que sí es verdad que luego países como China y Taiwán se han aprovechado comercialmente, es decir, que ahora están pagando las consecuencias que en la práctica real se está perdiendo. Vale. ¿Has vivido trabajando en algún rodaje, no sé, o incluso en la calle o espontáneamente, que te hayas podido... Pero sobre donde hayas tenido que poner en práctica tu conocimiento? Cuando éramos adolescentes, sí es verdad que muchas veces. Luego, ya como te conoce la gente, no pone. Pero casi siempre no ha sido una grave, porque al final has acabado rápido. Yo tengo que reconocer que en la calle nunca le he tirado un puño a alguien en la cara. Simplemente lo he agarrado y lo he estampado contra el suelo. Y fuera. No hay más. O le he pegado alguna patada en la boca del estómago, lo que hace en respiración y fuera. No, nunca me he puesto a golpear a alguien. No sé si inconscientemente por no tener luego consecuencias legales o que ya lo tienes ahí metido en la cabeza y lo has hecho inconscientemente o porque has sido lo que ha venido en el momento. Porque sí es verdad que no te acuerdas muy bien, sabes eso, pero no has racionado y fuera. ¿Y cuál es tu siguiente paso? O sea, ¿a dónde te gustaría estar próximamente? Mi paso es dentro de 2 o 3 años ya acabar y mudarme a Tailandia, principalmente a Asia, pero Tailandia como base porque es donde más rodajes hay, y compartir la vida y el trabajo entre lo que viene siendo el entrenamiento de personas y intentar trabajar de especialista todo lo que se pueda. O sea, tu vida en el futuro está fuera de España. Sí. Vale. ¿Qué sería lo primero que te gustaría que entendiese la gente cuando se habla de artes marciales, o cuando hablas de artes marciales? ¿Qué te gustaría transmitir y que entendiese la gente? Que el arte marcial no es solo el combate, que el combate es la consecuencia, que es más un autoconocimiento y que muchas veces aquí se practica muy mal y nos pensamos que es lo correcto y luego tú vas, por ejemplo, a Tailandia, donde hay muchísimos luchadores, muchísimas personas que se dedican a luchar por un sueldo y ellos no hacen combate ni picándose con el compañero, ni enfadándose con los compañeros, ni yendo fuerte, no, van controlando, tiras con cierta potencia, pero no vas a hacer mucho daño porque quieres cuidar a tu compañero, pues en realidad tu compañero es tu equipo, lo necesitas para entrenar y no puedes ir a intentar pelear con él en un entrenamiento como si estuvieras en un combate. Los combates, te subes al ring y te pagan para que hagas fuerte, pero en un entrenamiento no puedes ir a... Tampoco quiere decir que no haya contacto, sí, tiene que haber contacto, pero un contacto controlado, que no haga un exceso de daño al compañero. Y si tú eres capaz de hacer ese tipo de entrenamiento y entrenarte bien, es como mucho control tuyo del ego.
Porque cada día cuando haces sparring, incluso siendo instructor, que te tienes que poner a dar clases y muchas veces te tienes que poner a hacer sparring con un alumno porque solo estás tú, tienes que comerte tu ego y estar pendiente de que no te dé ningún golpe porque estás haciendo sparring con él, a la vez que le estás corrigiendo, le estás ayudando. Y si te has comido el golpe, pues no pasa nada. Lo reconoces, mira, estamos atentos. Y eso muchas veces aquí como cuesta. Y en Asia ahora muchas veces también les cuesta. Ciertos maestros, sobre todo en países que ya han perdido un poco el instinto de lucha. Países como China, Taiwán, Japón, Corea, que ya toman todo como más. Entonces muchas veces como que el ego ese de soy el maestro, como que soy un dios invencible. Nadie es invencible. Y alguna vez lo hemos comentado y me decías que todo viene del mismo sitio, ¿no? Cuando hablamos de las posturas de yoga, Sí. o cuando hemos hablado del aikido, que también hubo un momento en el que se puso bastante de moda por Steven Seagal. Por Steven Seagal. Y bueno, podría contarnos un poco las diferencias. El aikido actualmente y cuando se empezó a popularizar es más bien un arte marcial para el autoconocimiento, pero no en el sentido combativo. El sentido combativo del aikido no es muy real. Igual que le pasa a mucha gente que entrena Kung Fu y no entrena a ciertas partes del combate, no suele ser una práctica muy real. Pero no quiere decir que tengas que dejar de practicarlo. Cada uno practica lo que mejor le viene. Porque yo lo que veo actualmente es que hay un extremismo muy grande. Tiene gente que quiere ser muy espiritual y que ve la parte de hacer combate, sparring, de contacto como muy mal, y otros que solo quieren hacer sparring, 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 sparring y se olvidan del otro. Al final tienes que tener un equilibrio. Vale. No, como me han dicho a mi maestro Chao el monje, tienes que cerrar el círculo. Probar lo que te sientes Tienes que hacer bien. yin y yang todo el rato, Claro. no puedes. No hay una práctica concreta Claro. para todos, sino que cada uno haciendo el camino Claro. y bebiendo de cada uno. Y luego, es que al final todos los países han tenido en común, incluso yo creo que nosotros como occidental también teníamos ciertas prácticas, por ejemplo, respiraciones, incluso tú te vas a tratados antiguos europeos y ves que el entrenamiento físico que se ve ahí dibujado es muy diferente a lo que nosotros nos imaginamos. Nos imaginamos a un guerrero medieval que luchaba a fuerza bruta, que su entrenamiento era como mucho levantar piedras y no, lo ves haciendo pinos, haciendo ciertos ejercicios, colocándose de sitio y claro, entonces no se diferencia tanto de lo que del entrenamiento oriental y muchos tratados o grabados son anteriores a que empezáramos a tener una relación más fuerte con Asia o con América. Ahora, actualmente, estáis un grupo de personas practicando Tai Chi en el espacio amarillo, aquí, y nos cuentas un poco qué habéis desarrollado en estos últimos 2 meses y cuál es el objetivo, porque creo que ahora en Navidades hay un posible evento que tiene que ver con la coreografía, ¿no? Sí, durante estos meses hemos estado practicando principalmente Qigong, pero Qigong duro bastante fuerte, por eso la clase que damos aquí no la recomendamos para gente que tenga alguna lesión previa, nos tendría que avisar para que pueda seguir bien el ritmo de la clase. Y en ese Qigong duro trabajamos mucho la movilidad y la flexibilidad dentro de ejercicios dinámicos, no muy estáticos. Y aparte de eso, estamos trabajando la forma de 24 movimientos. La forma de 24 movimientos de Tai Chi es una forma relativamente moderna, puede ser de los años 60 más o menos.
que la desarrolló el gobierno chino con maestros de Tai Chi para, en el sistema educativo, ponerla como práctica en el colegio, dentro de educación física. Y por eso es la típica forma que te vas a encontrar en los parques cuando vas a China o a algún país asiático que practique Tai Chi en el sistema educativo. ¿Y qué vais a hacer estas navidades cuando completéis esa coreografía? Ya algunos la tienen completa y lo que vamos a hacer es vamos a ir al solsticio de invierno que se celebrará en Huerta Montero, aquí en Almendralejo, y haremos una muestra de los 24 movimientos de forma colaborativa, que si nos quiere seguir la gente que vaya a visitarlo nos puede seguir, y luego como reto vamos a hacer 100 respiraciones abrazando el árbol para acompañar, que tardaríamos entre una cosa y otra como unos 15 minutos, y eso lo haremos para promocionar y para que la gente conozca un poco tanto el espacio amarillo como el Tai Chi, como a mí. O sea, requiere tiempo, ¿no? 15 minutos y 24 movimientos que se tardan meses en aprender, ¿no? Sí, tardan. Si lo entrenas muy intenso, a lo mejor no, en un mes sí lo puedes aprender, pero si no, necesitas 2 meses, 2 meses Vale. y medio. Dejando un poco de lado la parte más física, ¿cómo crees que cambia la actitud o cómo crees que cambia la mente de las personas cuando practican alguna técnica de estas? Y bueno, ya cerramos. Lo primero es que empiezan a tener cierta humildad en cuanto a opinar sobre lo que no han probado, Ajá. porque tú ves movimientos que a simple vista te parecen sencillos, pero cuando te quieres poner a hacerlo no son sencillos. Y sobre todo si ves a alguien que tiene práctica, se te hace aún más sencillo y te da cierta humildad y cierta manera de ver las cosas y ver el ejercicio como con más humildad. Y también rompes un poco el paradigma de lo que es el entrenamiento físico, que está muy achacado a voy a un gimnasio donde hay máquinas o una sala donde se da aerobio o alguna actividad dirigida. Y, por ejemplo, desde mi punto de vista, tanto el Tai Chi como yoga, pilates, ciertas disciplinas, creo que no es el sitio más idóneo una clase que tenga más de 10 personas para la práctica. Porque lo primero que como instructor no te da tiempo a corregir y echarle un cable a cada persona. Son tantas personas que no te va a dar tiempo. Como mucho le vas a decir. Si a partir de con 10 está complicada la cosa, por eso nosotros, yo intento que aquí en el espacio nos cabrían para entrenar como 5 personas. Yo cuando entrenamos en mi espacio también el aforo máximo son 6. Pero de todas maneras yo aforo máximo, que fuera más grande, lo pongo siempre en 8 para que me dé para tener tiempo para cada persona. Y es la gran diferencia que yo veo y que tienen que empezar a reconocer la gente. De que no es lo mismo que vaya a una clase con 20 personas, que va a ser mucho más barato, no te van a prestar ninguna atención, a que tengas al instructor contigo, porque soy pocas personas. Y yo pienso que estas prácticas lo requieren, no hay otra manera. Si no, es igual que si dieras una clase online. Aunque a la gente le choque cuando le dices eso, pero en la clase online incluso te pueden hacer más caso porque te puede pedir el instructor o el maestro, te puede pedir como deberes que le envíes un vídeo haciendo el movimiento que acabáis de aprender y que te lo corrija y te diga los fallos. O te puede dejar la clase grabada por si ha faltado. Al final, yo pienso que la clase online le va a ganar y la gente se debería dar cuenta que tiene mucha más ventaja que ir a un gimnasio comercial, con una sala con 20 personas que no te van a hacer caso.
Bueno, también depende de la clase online. Ja. Por último, Fran, ¿qué menciones tiene? ¿Qué premio, bueno, no sé si se llama así, o qué, Bueno, qué ha yo- conseguido? Claro, en mi época de competir, y competir para aclarar, porque hay muchas veces que en las artes marciales la gente engaña y dice que es campeón de algo, pero bueno, es una asociación que se han hecho entre amigos y ponen Open de España y ya así, vas allí y solo hay 3 personas, a lo mejor en tu categoría, y una medalla te va a caer seguro. Aquí en España, en la época en la que yo competía, había principalmente 3 organizaciones que se dedicaban a las competiciones de Kung Fu. Estaba la KUOSU, la Federación de Judo, aunque es contradictorio, pero España es así. La Federación de Judo era la que controlaba una de las competiciones y la de Karate controla otra. La época en la que yo estaba, las más fuertes, donde más competidores iban, era la Federación KUOSU, que aquí en España no era reconocido tal como federación, internacionalmente sí, pero no en España, aquí era asociación. Y yo competía ahí por eso, por el número de competidores. Al haber más competidores sí me interesaba, porque yo no me quería medir, no me quería engañar a mí mismo, iba a medirme. Total. Entonces, si yo llegaba a una competición y de repente me decían, soy solo 5, me decían, no compito en la categoría. Y yo sí, es verdad que en competición a alguna gente no le caía muy bien, porque sí es verdad que si tú eres honesto puedes decirle, como hay muchas categorías, yo ha habido veces que, por ejemplo, en armas tienes categorías de armas tradicionales, armas modernas, pero dentro de tradicional tienes armas de estilos internos y de estilos externos. Y dentro de eso se vuelve a dividir más y está armas largas y armas cortas y flexibles. Y claro, tú llegas y con tanta separación, a mí muchas veces en mi categoría éramos 5 y yo llegaba a los jueces de mesa y les decía, oye, que yo con 5 no voy a competir, unifica estilos internos y externos en armas largas y sí, y unificaban, entonces ganaban en general, tradicional ganaban en general la medalla. Y competías contra 10 personas, era lo lógico, no, o 12, 13, no con 5. Y ahí sí has ganado, ¿no? Claro, y cuando hacía eso sí he conseguido un bronce y 2 juegos. Sí es verdad que tienes que tener en cuenta cuando vas a competir que si tú vienes de una comunidad como la nuestra, que va a ser minoritaria, que iba yo solo, con un cartelito que ponía Extremadura, vas a tener muchas desventajas, porque vas a tener la mayor parte de los jueces que están sentados van a estar a favor de los de su comunidad. Y si van a rascar puntos cuando tienes que ir por décima, cuando ganas por décima, van a rascarte siempre por debajo. Y a lo mejor tú te merecías el oro, pero te van a dar un bronce. Por eso yo la primera medalla que gané fue un bronce, y mucha gente me decía, no te merecías el bronce, te merecías más. Y cuando estuvo aquí el monje me dijo la solución, que la solución es: saca tantos puntos que por mucho que rasques no puedas hacer nada. Y eso fue lo que hice. Seguí el entrenamiento que me dijo el monje, y al año bueno, un año no, me retiré porque me lesioné, y pasaron 2 años, y a los 2 años cuando llegué sin lesión y mucho más fuerte, sacando un punto de diferencia a los demás. Cuando gané los 2 oros, gané un oro en armas largas, estilo tradicional, y mano vacía, sin armas, en estilos internos, y lo gané en otros estilos internos, porque el Tai Chi tiene una categoría aparte. Y yo no competía como Tai Chi, competía con los otros estilos, competía con el Shinji. Ahí también gané otro oro. Y fue con un punto de diferencia al que estaba por debajo mío.
Vale. Entonces, en resumen, un bronce y 2 oros en el Campeonato de España, la competición que estaba más 2 en ese momento. ¿Qué pasaba? Que ahora serían otras, ahora cambia el panorama, serían otras. Y por ahora yo no me planteo. Sí, a veces me pica la curiosidad por volver otra vez a probar en competición, pero en Kung Fu creo que no volvería. Por cómo está el panorama actualmente federativo. ¿Qué le, ya cerrando, qué le dirías a alguien que quiere aprender alguna de estas prácticas, de estas técnicas o disciplinas, pero duda y no entiende muy bien? Lo primero es que ahora mismo, con toda la información que tienes, si tú no te informas bien antes de ir con un instructor, eres un poco vago, ¿sabes? Y tienes muchas posibilidades y ves, infórmate primero y antes de incluso ir a visitar a ese instructor puedes preguntar, que seguro que o vas a tener referencia. Por ejemplo, a mí me buscas en internet y te va a salir en el periódico, te va a salir en diferentes sitios y te puedes asegurar que, aunque muchos estamos como no publicamos ni la mitad de las cosas que hemos hecho ni lo que hacemos, pero sí es verdad que lo primero es que te informes, lo segundo es que tengas claro lo que quieres, porque si hay gente, es mucha gente que te viene para la práctica que no es la adecuada para ellos. Por ejemplo, a mí hay gente que me viene a las clases de Kung Fu, que yo lo enfoco más a la defensa personal. En realidad no sería ni Kung Fu actualmente, es más bien artes marciales del sudeste asiático, porque a veces entrenamos otras artes marciales también. Y el problema que vienen, y ellos quieren hacer una práctica como cuando hacemos la práctica de Tai Chi aquí, que nos dedicamos más a la preparación física y no tanto al combate. Entonces no estás en la clase adecuada, no le puedes pedir. Bueno, un ejemplo más general, no puedes ir a una clase de boxeo, que está pasando ahora para comercializar el boxeo, y no pelear. Entonces, ¿qué sentido tiene? No tiene sentido. Ves a la otra arte marcial, que hay muchas, por ejemplo, el Tai Chi, lo más normal es que no lo enfoquen a combate. Aunque luego yo en mis clases sí da Tai Chi para combate pero la mayor parte no lo enfocan para combate. Muchos estilos, como karate, actualmente no están entrenando para combate, un combate muy largo. Ves a ese tipo de arte marcial. Si tú quieres aprender a defenderte de verdad, porque hay mucha gente que viene por esa necesidad. Por ejemplo, yo todos los alumnos que tengo que practican en las otras clases, que no son Tai Chi, vienen o para aprender lucha para actuar o para defenderse. No hay más. Y como complemento es el entrenamiento físico para la salud. Y claro, si vienes a eso tienes que estar dispuesto a estar más o menos en forma, o ponerte más o menos en forma, o seguir nuestros consejos para ponerte en forma, y estar dispuesto al contacto, ¿no? Y dejártele con casa y vienes a aprender y ya está. Y te sale mal un día una cosa, bueno, pues nada. Al día siguiente te saldrá mejor. ¿Dónde te encuentran y cómo se ponen en contacto contigo? Estamos en Almendralejo principalmente, pero ahora también estamos para abrir las clases online, que eran las antiguas clases que teníamos nosotros aquí por la tarde, más o menos en el mismo horario. Y en Instagram estamos, nos pones a Ileda equipo y salimos. Y ahí nos puedes encontrar, nos escribes y te vemos a ver cuál de las prácticas que hacemos es la que te viene bien. Primero pregúntanos, es mejor, pregúntanos, dinos, que nos digan claramente lo que quieren, que no les dé vergüenza, porque hay gente que le da vergüenza de decir lo que quieren. Y te ubicamos. Si es verdad que nosotros la clase de por la tarde de Kung Fu, la de combate, estamos ya casi completos, nos queda unos plazos. Estamos casi a por completo. Las demás sí es más libertad.
Pues muy bien, un placer, Fran, que nos hayas contado todo esto y que y bueno, y que haya un poco más de claridad, ¿no? En este mundo que estamos muy acostumbrados a ver en películas y tal, pero que no tenemos como muy definido, ¿no? Así que muchísimas gracias por, De por nada, estar por aquí. encantado de estar aquí. Un placer.